El barco a vapor. Imagina estar en el año 1786 frente al río Delaware, en Estados Unidos, con la necesidad de cruzarlo. Estresante, ¿no? Probablemente en la misma situación haya estado John Fitch, un estadounidense fabricante de relojes, latonero y herrero, quien fue el encargado de construir el primer barco de vapor. Fitch llevó el barco a vapor para navegarlo por el río Delaware el 22 de agosto de 1787, y fue como tuvo la patente de este ingenioso invento. Sin embargo, fue por parte del ingeniero Robert Fulton que se empezó la comercialización de los barcos a vapor en la época. Con 20 metros de eslora, es decir, la longitud del barco, y una velocidad que rondaba entre los 5 y 9 km por hora, según la corriente, Fulton logró navegar por primera vez en el río Sena. Para 1807 construiría el primer barco que se movía mediante una maquinaria a vapor, a la cual denominó Clermont, debido al nombre del lugar al que dirigió su navío en el primer viaje. Interesante, ¿no? Es tanto que me motivó a construir uno, pero claro, no con 20 metros de eslora, sino más bien en 15 centímetros. Objetivo general: demostrar el conocimiento adquirido en el campo de la termodinámica a través de la realización de un experimento casero para la comprensión de los fenómenos físicos presentes en la cotidianidad. Analizar de manera experimental los principios de la termodinámica mediante la elaboración de un barco de vapor casero con el fin del entendimiento comprensible de la ciencia física presente. Identificar los fenómenos físicos que actúan en el funcionamiento de un barco a vapor realizado de manera casera para la explicación del funcionamiento vigente en el experimento. Plantear la realización de un barco a vapor con el fin del aprendizaje de manera didáctica sobre el primer principio de la termodinámica para el fortalecimiento de la teoría captada en clase. Necesitaremos unas tijeras, un alambre, una vela pequeña, un marcador, una regla, una lata de aluminio de cualquier refresco, pegamento epóxico, pegamento termofusible, es decir, silicona caliente, alicates, 3 pitillos con al menos 2 con codo, un envase de cartón, plástico y aluminio como el de las cajas de leche o cajas de jugo. En pantalla pueden observar las medidas que va a llevar al casco del barco, en donde las líneas continuas indican recorte y las líneas puntuadas indican doblez. Se iniciará recortando el envase de cartón y plástico o tetrabric con las medidas del boceto enseñado anteriormente. Posteriormente se deberán doblar por las líneas punteadas y con el pegamento termofusible se sellará la parte posterior y la punta. La idea es protegerlo de cualquier filtración de agua. Una vez hecha la forma del barco, se realizará un corte por la parte inferior a 5 centímetros de la punta de la proa. Las medidas son de 1,5 de ancho por 0,5 de alto. Este espacio está calculado para insertar 2 pitillos juntos, en donde su distancia más corta irá hacia dentro del barco y su medida más larga deberá ir por fuera. Es ahora cuando se deberá realizar el motor del barco a vapor. Para ello tomaremos la lata de aluminio y se realizará una franja central de la lata, un recorte por 5 centímetros de ancho. Una vez con la franja de la lata de aluminio recortada, se lijarán sus bordes con el fin de que ésta pueda tomar una mejor manera el pegamento. Lijada la franja de la lata de aluminio, se doblará sin mucha presión por la mitad de la misma, y ubicando la lata de forma vertical, en ambos lados se marcará una línea a 1 centímetro del borde. De manera continua se doblará un poco por donde fueron marcadas las líneas verticales hasta conseguir la forma de un sobre. Se tomará un pitillo y se cortará por la mitad.
Ambas mitades ingresarán por el medio de la forma que obtuvimos con la lata de aluminio. Estos pitillos entrarán de manera junta. Es ahora cuando se utilizará el pegamento epóxico para unir los bordes de la lata de aluminio. Se deberá unir por los espacios que quedaron al doblarse los bordes de la misma lata. Es importante recalcar que solo se usará el pegamento por la parte inferior, hacia donde apuntan los dobleces de los bordes. La parte superior y el espacio por donde ingresaron los pitillos deberá quedar libre de pegamento. Una vez seco el pegamento, se procederá a sacar las mitades de los pitillos para posteriormente ingresar dos pitillos completos doblados en 45 grados por su codo hasta una profundidad de aproximadamente 1 centímetro. Los pitillos se pegarán a la lata con pegamento epóxico y con pegamento termofusible se sellará los espacios que sobran entre las esquinas y los pitillos. De igual manera se acomodarán los codos a un ángulo de 45 grados y se pegarán con los dos pegamentos los mismos. Se puede comprobar que no existe un espacio en la lata por donde haya un escape o existe un lugar sin pegamento. Esto se comprobará sumergiendo el fragmento de la lata en agua y al soplar por ambos pitillos no deberá burbujear por ningún lugar de este fragmento. En caso de que suceda, se deberá reforzar con pegamento por las zonas en donde se observe el escape de burbujas. Es importante recalcar que debe ser completamente estanco, es decir, no puede ingresar agua por ninguna de sus costuras. Se tomará la forma del barco hecha y por su parte inferior se pegará un trozo de pitillo cortado a la mitad anteriormente, a aproximadamente 3 centímetros de la popa. Esto con el fin de que al ingresar el motor los pitillos de este queden más sumergidos que el nivel del barco. Se recortará el excedente de los pitillos del motor para que sobresalga aproximadamente 1,5 centímetros de la popa. De igual manera se deberá pegar y sellar el orificio por donde ingresaron los pitillos del motor, de manera que quede completamente estanco. Aproximadamente 7 centímetros de la popa del barco y en sentido horizontal se procederá a abrir un pequeño agujero a 1 centímetro del borde de manera vertical por ambos lados, por donde se atravesará un alambre de 10 centímetros que pase por detrás de la lata del motor. Para darle un mejor estilo al barco utilizaremos la parte del envase de cartón que sobró y primero se dibujará una punta, posando la proa del barco sobre el cartón sobrante y por la mitad del barco se cerrará la punta en forma circular. También se recortarán dos piezas de 8 centímetros por 7 centímetros. A una se le redondearán dos bordes y a la otra pieza se le marcará a una línea a 1 centímetro del borde a lo largo y se le recortarán pestañas. Con estas tres figuras recortadas se ensamblará de manera que la punta sea la base, el trazo con recorte de pestañas el cuerpo y el trazo con bordes redondeados la parte superior. Entonces se procederá a colocar en la parte superior del barco. Finalmente se introducirá agua por un pitillo del motor hasta el punto de que se empieza a salir por el segundo pitillo del motor. Es entonces cuando se llevará con precaución de que no se salga el agua por los pitillos al lugar donde se pondrá a andar y deberá introducir dentro del barco la vela encendida que se usará para calentar el agua dentro del motor. Se debe esperar un tiempo mientras empieza el barco a tener su movimiento. En este primer intento, a pesar de seguir las instrucciones, el barco no demostraba tener una velocidad constante. Sin embargo, en el agua se veían reflejadas algunas burbujas producto del vapor.
Por tal motivo, fue necesario hacerle mejoras al barco. Se le añadió pegamento al motor en busca de filtraciones o algún motivo que estuviera haciendo no tener la aceleración deseada. En este segundo intento, tras reforzar el motor con pegamento, se evidenció el correcto funcionamiento del barco a vapor. En el agua se podían ver ondas y burbujas emanando producto del vapor. El barco logró acelerar y se mantuvo dando vueltas por la tina. Fue necesario guiarle un poco para evitar que se estrellara contra los bordes. Desde diferentes perspectivas se puede observar que el barco funcionó y todo fue correcto a lo planeado, gracias a su motor a vapor. Grandioso, ¿no? Pero, ¿y cómo es que esto puede ser posible? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues no hay ciencia. Bueno, en realidad sí hay. Iniciemos hablando de la máquina a vapor, presente en el experimento, la cual funciona con motores de combustión externa. Estos motores son los que realizan una conversión de energía calórica en energía mecánica, a través de un proceso de combustión que se lleva a cabo fuera de la máquina. En este caso se calienta el agua para que en forma de vapor sea la encargada de realizar el trabajo, es decir, de energía calórica a energía cinética. La transferencia de energía térmica entre dos sistemas, que existe al calentarse a través de la vela del motor del barco a vapor, provoca que se genere un vapor caliente que se expulsará por uno de los pitillos, lo que desembocará en un movimiento para el barco. El sistema termodinámico se clasifica como abierto, y esto es debido al intercambio de energía existente en forma de calor y el intercambio de masa en forma de vapor. Como indica la teoría, un sistema se considera abierto siempre y cuando se produzca la entrada y salida tanto de materia como de energía desde y hacia los alrededores. La primera ley de la termodinámica actúa sobre el barco a vapor. Esto se debe a que, como se enuncia en esta ley, si se realiza trabajo en un sistema o en su defecto, este intercambia calor con otro, la energía interna de este sistema variará. Entendemos energía interna como aquella relacionada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas, en donde es importante resaltar que su escala es a nivel microscópica. Entonces, el calentamiento del motor del barco a vapor transforma su líquido, en este caso el agua, en producción de vapor a presión continua y a una temperatura determinada, es decir, las partículas de vapor generan energía cinética. Básicamente, esta cantidad de energía almacenada en forma de calor que se genera en el interior del motor se libera y choca con las partículas de agua, lo que provoca el impulso que logra el movimiento del barco a vapor. La segunda ley de la termodinámica también hace presencia en este proceso físico. Este principio se enuncia como que si es cierto que todo el trabajo se puede convertir en calor, no todo el calor se puede convertir en trabajo. De esta ley nace un concepto importante en este experimento y es por el cual la segunda ley hace presencia, la entropía. La entropía es una magnitud que mide el número de microestados para un mismo macroestado de un sistema, es decir, un sistema siempre evoluciona a su configuración más probable, que es la que más microestados tiene y la que más entropía posee. Entonces, ¿por qué está presente la entropía aquí?
Pues es debido a que la energía en forma de calor se transforma o degrada hasta el punto de llegar a ser energía cinética, es decir, aquella energía que posee el barco a causa de su movimiento. Es así como concluye este video, espero que haya sido de su agrado y hasta la próxima.